El sol todavía no salía del todo, cuando Isabel Cruz abrió la puerta de madera, y sintió el aire seco, pegándole en la cara como una advertencia antigua. En Tehuitzingo, el amanecer no traía frescura, traía polvo, silencio, y el crujido de las pencas de nopal moviéndose con el viento. Desde la loma, se veía la franja parda de los cerros erosionados, como si la tierra misma estuviera cansada de sostener promesas. Isabel miró su parcela, y pensó, con un nudo en el pecho, que ese pedazo de suelo era lo único que su marido muerto no pudo llevarse. 2 mazorcas colgadas en la cocina, un cántaro medio vacío, y 2 niños aún dormidos. Eso era su mundo completo. Apretó el rebozo contra los hombros y caminó hacia el surco, donde el maíz joven resistía a la sed como ella resistía al abandono. En el campo, cada paso tiene memoria, y cada piedra conoce el nombre de quien la ha levantado con esfuerzo. Isabel trabajaba sin ruido, porque había aprendido que hablar de más, en la Mixteca, era invitar a los rumores a sentarse en tu mesa. Desde que enviudó, la gente la miraba, con una mezcla difícil de describir, como si una viuda fuese un recordatorio incómodo de la fragilidad de los hombres. Algunos le ofrecían ayuda en voz baja, rápido, con miedo de que alguien los viera dándole la mano. Otros la saludaban con cortesía, pero se les notaba una cuenta invisible en los ojos, un cálculo frío sobre lo que una mujer sola podía o no podía tener. Isabel no pedía favores, no por orgullo, sino por supervivencia. En los pueblos, el favor siempre trae cuerda para amarrarte después. Aprendió a cargar costales, a reparar cercas, a negociar semillas, a caminar hasta Petlalcingo, por los caminos de tierra, con los niños agarrados a su falda. En cada visita al mercado, escuchaba el mismo consejo disfrazado de compasión: no te metas en pleitos de tierra, hija. Pero la tierra no era un pleito para ella. Era pan, escuela, futuro, y el derecho de no arrodillarse ante nadie. El nombre del suegro, ya muerto, seguía flotando sobre la parcela como una sombra, que no sabía dónde descansar. El anciano había hablado antes de irse, con la voz rota por la fiebre, y sus palabras se habían quedado pegadas a las paredes de adobe como humo. Para Isabel, para que los niños no se queden en la calle, había dicho, señalando un lindero con la mano temblorosa. No hubo papel, no hubo sello, no hubo firma. En la sierra, la palabra de un hombre viejo podía valer más que cualquier oficina. Si convenía a los poderosos, Isabel guardó esa promesa como quien guarda una vela encendida en medio del viento, protegiéndola con las manos para que no se apague. Durante unos días creyó que, con la muerte del suegro, también moría el conflicto. No entendió que, en Petlalcingo, la muerte de un hombre a veces es el nacimiento de una ambición. El primer rumor llegó como llegan las desgracias, sin tocar la puerta y con cara de costumbre. Una vecina se lo dijo en el molino, bajito, mientras la piedra trituraba el maíz y el sonido tapaba las palabras peligrosas. Dicen que don Julián anda preguntando por tu lindero, que no le gustó lo del testamento. Isabel sintió una punzada, como si el cuerpo se le hubiera acordado de golpe de todas las historias de despojo que escuchó desde niña. Don Julián Salvatierra no era un nombre cualquiera, era un apellido pesado, un apellido que hacía que el juez de paz bajara la mirada, y que el sacerdote midiera sus sermones. Tenía tierras, hombres, favores antiguos, y esa sonrisa de quien se cree dueño hasta del aire que respira el pueblo. Para él, una viuda con parcela era una desobediencia caminando. En las semanas siguientes, la presencia de don Julián se sintió incluso sin verlo, como se siente el humo antes de ver el fuego. Llegaron hombres a medir cerca del camino, con palos, con cuerda, con la seguridad de quien no teme ser cuestionado. Pasaron por la parcela sin pedir permiso, pisando surcos como si fueran suyos, y ni siquiera saludaron a Isabel. Ella los miró desde lejos, con las manos manchadas de tierra, y supo que el desprecio era una forma de anuncio. Algo se estaba preparando. Cuando fue a la iglesia, notó que el sacerdote la miraba más de lo normal, como si buscara leerle un pecado en la frente. En el sermón, habló de la ambición y del luto usado como máscara, sin decir nombres, pero con la puntería de quien recibe instrucciones. Isabel sintió como se le cerraba la garganta, mientras la gente se persignaba, y entendió que la moral del pueblo podía convertirse en cuchillo. Llegó el día de la bendición anual de las cosechas, y la plaza de Petlalcingo se llenó como se llena un corral antes del sacrificio. Las mujeres llevaron canastas, los hombres llevaron sombreros limpios, los niños corrían entre los puestos de fruta y los rezos. El polvo subía con cada paso, pegándose a los huaraches y a las miradas, y el calor hacía que todo oliera a sudor y tierra vieja. Isabel no quería ir,
pero sabía que la ausencia también se castiga en los pueblos, porque quien no se muestra, es quien parece culpable. Llegó con sus hijos, sosteniendo la mano del menor, sintiendo la incomodidad ajena como si fueran espinas clavándosele en la piel. Se colocó al borde, cerca de un muro, buscando hacerse pequeña en un lugar donde todos se conocen el nombre y el miedo. Y entonces lo vio, don Julián avanzando entre la gente como si la plaza fuera su sala, con el juez de paz a un lado, y el sacerdote esperando su señal. Cuando el sacerdote terminó la oración, don Julián no aplaudió y se persignó. Levantó la voz con una calma que daba más miedo que el grito. Señaló a Isabel con el dedo extendido, como quien marca una res para separarla del rebaño. Y el murmullo se apagó de golpe. Dijo que ella había manipulado al anciano, que le había endulzado el oído en su lecho de muerte, que había robado tierras usando el luto como excusa. Cada palabra cayó pesada, como piedra mojada, y la plaza entera se quedó mirando, hambrienta de espectáculo y de juicio. Isabel quiso hablar, pero el aire se le atoró. Sintió que la vergüenza ajena se mezclaba con el miedo, volviéndose una sola cosa. Don Julián la llamó ambiciosa, deshonesta, mujer que no sabe su lugar. Y el juez de paz asintió sin mirar a nadie. Luego vino el golpe más cruel. Le ordenaron entregar las llaves del granero comunal y abandonar la parcela, hasta que se aclare su falta. Como si su palabra ya no valiera, ni para defender a sus hijos. Isabel miró a su alrededor buscando un rostro amigo, una voz que rompiera la injusticia, pero lo único que encontró fueron ojos bajados y labios apretados. Algunas mujeres se taparon la boca con el rebozo, no por compasión, sino por miedo de que el próximo dedo las señalara a ellas. Sus hijos se aferraron a su falda, y el mayor, con los ojos brillosos, preguntó sin voz si de verdad eran ladrones. Ella sintió que el mundo se le partía, no porque don Julián la insultara, sino porque el pueblo entero aceptaba el insulto como si fuera ley. El sacerdote, con la cruz en la mano, dijo que la comunidad necesita claridad, y que la tradición protege el orden. Tradición. Esa palabra se volvió una cuerda alrededor del cuello de Isabel, apretando sin dejar marca visible, pero asfixiándola por dentro. En ese instante, comprendió que no le estaban juzgando por un terreno, sino por atreverse a existir sin permiso en un mundo que solo respetaba apellidos. Esa noche, el regreso a Tehuitzingo fue más largo, aunque el camino fuera el mismo, porque el silencio pesaba como costal lleno. Los niños no preguntaron más. Caminaban con la mirada clavada en el suelo, como si el polvo pudiera esconder su vergüenza. Al llegar, Isabel encontró la puerta de su casa con una marca de carbón, una cruz torcida, mal hecha, como una amenaza disfrazada de señal religiosa. Le temblaron las manos, pero no lloró. Sabía que el llanto, en el campo, se vuelve alimento para la crueldad de los otros. Se sentó en el banco de madera y miró las paredes, recordando el día en que su padre le enseñó a guardar papeles viejos como si fueran semillas. Esto no sirve hoy, pero un día te salva, le había dicho, señalando libretas de reparto agrario, croquis de linderos, recibos de cooperativas. Isabel se levantó, buscó la caja bajo la cama y la abrió con cuidado, como quien abre un cofre donde guarda la única verdad que nadie pudo robarle. Isabel pasó la madrugada con la caja abierta sobre las rodillas, escuchando el viento golpear las láminas como si quisiera arrancarlas de raíz. A la luz temblorosa de una vela, los papeles viejos parecían más vivos que la gente de la plaza, porque al menos ellos no mentían por miedo. Había libretas con letras torcidas de su padre, mapas dibujados a pulso, recibos amarillentos con sellos de cooperativas que ya ni existían. Isabel los tocaba con los dedos ásperos, sintiendo que cada hoja guardaba la respiración de los que trabajaron la tierra antes que ella. Afuera, sus hijos dormían juntos, como si se protegieran entre sí del mundo que los señalaba sin entender. Isabel no se permitió imaginar el futuro, porque en su vida, el futuro siempre dependió de si la lluvia llegaba o no. Solo pensó en una cosa concreta: no podían quitarle la parcela como quien le quita una canasta en el mercado. No si ella aún tenía memoria, y la memoria, en papel, era un arma que los poderosos subestimaban. Al amanecer, el pueblo ya sabía lo ocurrido, porque los chismes viajan más rápido que cualquier camioneta en los caminos de tierra. En el molino, dejaron de hablar cuando Isabel entró. El silencio se volvió una pared, más dura que el adobe. Una mujer que antes le fiaba un poco de maíz bajó la vista y se apuró a contar monedas, como si la pobreza de Isabel fuera contagiosa. El encargado del molino le dijo que no podía atenderla por ahora, con una voz falsa de pena, como quien repite un mandato ajeno. Isabel tragó saliva y sostuvo la mirada,
pero entendió el mensaje. La estaban empujando fuera del círculo humano del pueblo. Cuando salió, escuchó detrás de ella una frase que se clavó como espina. Si la desgracia llegó, es porque algo hizo. En la Mixteca, la moral comunitaria era un tribunal que nunca necesitaba pruebas, solo necesitaba un culpable conveniente, y una viuda con tierra era el culpable perfecto. Ese mismo día, en la escuela rural, el mayor de sus hijos regresó con la camisa jaloneada y los ojos hinchados de rabia contenida. No quiso hablar al principio, pero Isabel vio la marca de un empujón en su brazo, y la vergüenza le ardió como fiebre. Al fin, con la voz quebrada, dijo que un niño le gritó hijo de ladrona, y que la maestra no lo defendió. La maestra, según contó, solo pidió calma, y dijo que aquí todos debemos respetar a la comunidad, como si la comunidad fuera siempre justa. Isabel abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar, y el pequeño se aferró a ella, sin entender por qué los adultos odiaban tanto. En ese abrazo, Isabel comprendió que el ataque no era solo contra su nombre, era contra la dignidad de sus hijos, contra su derecho a crecer sin miedo. La ira le subió a la garganta, pero la guardó como se guarda una brasa, en la mano, sin soltarla, porque podía encender lo que necesitaba. Les lavó la cara, les dio de comer, y decidió que ya no iba a esperar la misericordia de nadie. Al tercer día, llegó al patio un mensajero del juez de paz con un papel sin sello, doblado con arrogancia, como si la tinta bastara para mandar. Decía que Isabel debía retirarse temporalmente de la parcela, hasta nueva orden, y que cualquier resistencia sería tomada como desafío a la autoridad. No era una orden legal, pero en esos pueblos, el papel no necesita ley cuando lo sostiene un apellido grande. Isabel lo leyó despacio, sintiendo como querían convertirla en sombra, moverla de su propia vida como se mueve un costal. El mensajero, un hombre joven con botas nuevas, evitó mirarla a los ojos, pero dejó caer una frase cargada de amenaza. Es por su bien. Isabel pensó en lo fácil que era justificar la injusticia con palabras suaves, como se tapa una herida con un trapo sucio. No respondió, solo dobló el papel, y lo guardó junto a sus libretas, porque incluso la amenaza podía servirle como prueba del abuso. Esa noche, se durmió con la sensación de que la oscuridad tenía pasos alrededor de su casa. Los hombres armados no entraron, pero los escuchó rondar, hablando bajo, riéndose como si el miedo de una mujer fuera entretenimiento. Las sombras se movían detrás del corral, y los perros ladraban hasta quedar roncos, sin atreverse a acercarse. Isabel se quedó despierta con un machete apoyado en la pared, no para atacar, sino para sentir que aún tenía algo propio entre tanta presión. En su mente aparecieron historias de otras mujeres, una que se fue a la ciudad y nunca volvió, otra que aceptó callar y perdió todo igual. El dilema la apretaba por dentro: huir para salvar a sus hijos, o resistir y arriesgar que la violencia escalara más allá de las palabras. Miró a sus niños dormidos, y sintió que el miedo era un animal que quería devorársela por dentro. Pero ella lo sujetó con la misma firmeza con la que sujetaba el arado. Recordó a su padre diciéndole que la tierra no se defiende solo con manos, sino con cabeza, con paciencia, con pruebas. Y en ese pensamiento se sostuvo, como si fuera una viga, en medio de un techo que amenaza con caer. Al día siguiente, Isabel caminó hasta Petlalcingo sin anunciarse, sin pedir permiso, con la caja envuelta en un rebozo como si cargara un niño. La plaza era la misma, pero ahora la miraban con ojos de sentencia, como si ya no fuera vecina, sino advertencia. Entró a la oficina del juez de paz, un cuarto caliente con muebles viejos y olor a humedad, donde el poder se disfraza de burocracia. El juez la recibió con una sonrisa corta, cansada, esa sonrisa de quien ya decidió antes de escuchar, porque debe favores. Isabel habló con respeto, pero sin suplicar, preguntando por qué se emitía un desalojo sin pruebas, sin audiencia, sin nada escrito oficialmente. El juez le dijo que la comunidad está inquieta, y que a veces hay que sacrificar para mantener la paz, usando la palabra paz como un látigo. Isabel apretó el rebozo, y le mostró la primera libreta, un croquis de linderos hecho por su padre, con referencias que coincidían con piedras y árboles antiguos. El juez apenas miró y se encogió de hombros, como si la verdad le diera pereza. Al salir, la esperaba una mirada que no necesitaba palabras. Don Julián, parado frente a la tienda, como si la plaza le perteneciera de nuevo. No se acercó, porque su poder no necesitaba contacto. Le bastaba con su presencia para recordar quién mandaba. Sonrió, esa sonrisa tranquila de hombre seguro de su impunidad, y dijo algo que sonó a bendición envenenada: vete a descansar, Isabel. El tono era paternal, pero los ojos eran duros, de piedra,
Y ahí estaba el mensaje real: tu lugar está donde yo diga. Isabel no contestó. Siguió caminando, sintiendo el peso de miradas en la espalda, como si cada una fuera una piedra más en su carga. En el camino de regreso, el polvo se le metió en la boca y le supo a humillación, a impotencia, a rabia vieja de generaciones. Pero también sintió algo distinto, algo pequeño que empezaba a crecer: la certeza de que la arrogancia de don Julián se basaba en que nadie lo enfrentaba con pruebas. Si ella encontraba la pieza que faltaba, podía hacer temblar esa imagen pública de protector de la tradición, y entonces el miedo cambiaría de lado. Esa tarde, Isabel visitó a un anciano que había trabajado en repartos y mediciones hace décadas. Un hombre al que todos llamaban el Teco, por viejo apodo. Vivía en una ranchería entre Tehuitzingo y Acayán de Osorio, rodeado de majeyes y piedras, con un portón que chirriaba como queja. Al verla, frunció el ceño, porque sabía lo que significaba que una mujer lo buscara con papeles. Significaba guerra contra apellidos. Isabel no habló de venganza, habló de verdad, de linderos, de los niños, de la promesa del suegro y del abuso que ya se olía en el aire. Sacó las libretas y las extendió sobre una mesa de madera gastada. Y el anciano las miró con una atención que nadie más le había dado. Sus dedos temblorosos recorrieron líneas, números, sellos viejos, y su rostro cambió de gesto, como si recordara algo enterrado. Dijo, casi en un susurro, que muchos años atrás hubo modificaciones raras en Petlalcingo, que algunos linderos se movieron como se mueven las mentiras. No acusó de frente, pero su mirada se oscureció al pronunciar el apellido Salvatierra. Isabel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Tal vez no estaba sola en esa memoria que el pueblo enterró por miedo. El Teco le habló de un ex topógrafo agrario jubilado, un hombre que trabajó en la región donde todavía se respetaban ciertos registros. Dijo que vivía cerca de Acayán de Osorio, medio apartado, cansado de pleitos, pero que aún guardaba mapas oficiales, antiguos como quien guarda un juramento. Isabel escuchó con atención, sabiendo que cada detalle podía ser la cuerda con la que amarraría la verdad al suelo, para que no se la llevara el viento. Agradeció, se levantó, y el anciano le advirtió que don Julián no perdonaba a quien lo dejara en ridículo. Isabel respondió con una voz baja, firme, sin melodrama: ya me dejó en ridículo frente a todos. Ahora me toca a mí sostener mi nombre. Al salir, el sol caía rojo sobre los cerros, y el paisaje parecía una herida abierta, seca, interminable. Pero Isabel caminó con la caja más apretada contra el pecho, como si cargara algo sagrado, porque en ese momento comprendió que su talento oculto no era solo leer papeles, era resistir sin romperse, y convertir la memoria en prueba, incluso cuando todo el pueblo te quiere ver de rodillas. Y ese tipo de fuerza no se compra con tierras ni con favores, se forja con dolor y dignidad. Al día siguiente, antes de que el calor volviera insoportable el camino, Isabel salió rumbo a Acayán de Osorio con los hijos dejados al cuidado de una vecina, que aún se atrevía a ayudar en silencio. El trayecto era largo y polvoriento, y cada paso parecía una decisión tomada contra el miedo, no a pesar de él. Mientras avanzaba, pensaba en cómo los hombres como don Julián habían aprendido a dominar no solo la tierra, sino la paciencia ajena. La injusticia, en esos lugares, no gritaba, se acomodaba despacio, como una piedra en el zapato que termina deformando el paso. Isabel llevaba la caja bien sujeta, porque sabía que sin esos papeles, su palabra valía menos que el desprecio del terrateniente. Al llegar a la casa del ex topógrafo, una construcción baja con paredes descascaradas, sintió que el corazón le latía en la garganta. Golpeó la puerta con respeto, consciente de que estaba tocando no solo madera, sino una historia que muchos preferían olvidar. La espera se hizo larga, y por un momento temió que le respondiera. Finalmente, un hombre de espalda encorvada abrió, con el rostro marcado por años de sol y decepción. Escuchó el nombre de Petlalcingo, y frunció el ceño, como si ese sonido trajera consigo una vieja molestia. Isabel explicó despacio, sin exagerar, sin pedir lástima, porque sabía que la verdad no necesitaba adornos. Sacó los mapas y las libretas, y el hombre los observó con una atención que contrastaba con el desdén del juez de paz. Reconoció líneas, fechas, referencias que solo alguien que trabajó en repartos podía entender. Suspiró hondo, y dijo que durante años vio como algunos linderos se ajustaban, conveniencia de quienes mandaban. No mencionó nombres de inmediato, pero el silencio entre frase y frase era una acusación más fuerte que cualquier grito. Isabel sintió que, por primera vez,
Alguien escuchaba sin miedo. El topógrafo aceptó revisar todo con calma y comparar con sus propios registros guardados. Le explicó que no sería rápido ni sencillo, porque remover viejas injusticias siempre despierta resistencias. Isabel asintió, consciente de que el tiempo, ahora, jugaba en su contra, mientras el rumor crecía. Acordaron verse de nuevo, cuando él tuviera las pruebas ordenadas. Y la mujer salió con una mezcla de esperanza y temor. En el camino de regreso, pensó en sus hijos, en la escuela, en la parcela sola. Vulnerable a cualquier abuso. Sabía que don Julián no esperaría quieto, porque los hombres acostumbrados al poder no toleran la duda. Esa certeza le pesaba, pero también le daba claridad. Debía resistir sin provocar, esperar el momento justo. En el campo, quien se adelanta sin respaldo termina enterrado en silencio. Mientras tanto, en Petlalcingo, la ausencia de Isabel alimentaba nuevas versiones. Se decía que había huido por culpa, que había aceptado su falta, que pronto se iría a la ciudad, como tantas otras. Don Julián dejaba correr esos rumores, sin desmentirlos, porque cada palabra, en su favor, reforzaba su autoridad. El juez de paz comenzó a hablar de regularizar las tierras en disputa, usando un lenguaje que sonaba legal pero escondía el despojo. Algunos vecinos, temerosos, empezaron a marcar distancia definitiva, como si Isabel fuera una sombra peligrosa. Otros, en secreto, recordaban historias antiguas de linderos, cambiados y promesas rotas. Pero callaban. El miedo seguía siendo la moneda más aceptada en la región, y don Julián sabía gastarla bien. Isabel volvió a la parcela, y encontró huellas nuevas cerca del granero. Señales de pasos, que no eran de su familia. Nada había sido robado, pero la advertencia estaba clara. Podían entrar cuando quisieran. Esa noche, volvió a sentarse con la caja abierta, revisando papeles como quien reza una oración conocida. Cada mapa reforzaba la misma idea. La parcela nunca había sido de don Julián. La rabia le subió al pecho, no como impulso ciego, sino como determinación. No quería humillarlo, quería que la verdad quedara expuesta frente a quienes la habían señalado. Sabía que la justicia privada no repara lo que la injusticia pública destruye, y su nombre merecía ser limpiado donde fue manchado. Los días pasaron lentos, tensos, con la sensación constante de ser observada. En la escuela, los niños dejaron de insultar a su hijo, no por respeto, sino por costumbre, como si el escándalo se estuviera enfriando. Eso no tranquilizaba a Isabel. Al contrario, sabía que el silencio previo al golpe suele ser el más peligroso. Una tarde, el sacerdote visitó su casa con el pretexto de acompañarla espiritualmente. Habló de obediencia, de humildad, de aceptar los designios comunitarios, evitando cuidadosamente la palabra justicia. Isabel lo escuchó con respeto, pero respondió que Dios no podía estar del lado del abuso. El sacerdote se marchó incómodo, porque nadie le había contestado así sin bajar la cabeza. Ese pequeño gesto confirmó que Isabel ya no estaba dispuesta a desaparecer. Finalmente, el topógrafo regresó con un paquete de mapas oficiales antiguos y anotaciones claras. Le explicó que los registros demostraban una ampliación ilegal de los linderos de don Julián a lo largo de los años. La parcela de Isabel estaba claramente fuera de esos límites. Registrada a nombre de cooperativas antiguas vinculadas a su familia, la evidencia era sólida, pero también peligrosa, porque tocaba intereses grandes. Isabel escuchó con atención, sin interrumpir, sintiendo que el peso de la verdad podía aplastar o liberar, según cómo se usara. El topógrafo sugirió llevar el caso a una asamblea pública, donde los documentos no pudieran esconderse. Sabía que don Julián intentaría impedirlo, pero también sabía que la comunidad tenía derecho a ver lo que se le ocultó. Isabel aceptó, consciente de que esa exposición sería una segunda humillación o el inicio de su reparación. La noticia de una posible asamblea comenzó a circular, despertando nervios y viejos temores. Algunos campesinos murmuraban que quizá don Julián no era tan limpio como parecía. Otros advertían a Isabel que se cuidara, que los poderosos no queden solos. Ella escuchaba todo sin responder, concentrada en preparar lo único que realmente importaba. La verdad sostenida con pruebas. Cada noche, repasaba mentalmente lo que diría. No para convencer, sino para mostrar. Sabía que no bastaba tener razón. Había que resistir la presión de miradas y silencios. La asamblea se fijó para el domingo siguiente, en la misma plaza donde fue humillada. Y esa coincidencia no pasó desapercibida para nadie. La víspera, Isabel caminó por la parcela al atardecer, tocando la tierra como quien se despide o se reafirma. Pensó en su marido, en su padre, en todos los que trabajaron ese suelo, sin dejar su nombre en ningún papel oficial. Sintió miedo, sí,
pero también una calma extraña, nacida de haber hecho todo lo que estaba en sus manos. No sabía cómo terminaría el día siguiente, pero sabía quién era ella. Y esa certeza, en un lugar donde la identidad se quiebra con facilidad, era una forma de victoria. Se sentó junto a sus hijos y les dijo que, pase lo que pase, no habían robado nada. Los niños asintieron, confiando más en su madre que en todo el pueblo junto. Esa noche, Isabel durmió poco, pero durmió con la dignidad despierta. El domingo amaneció con un cielo blanco, sin nubes, como si el sol no quisiera ocultar nada ese día. Desde temprano, la plaza de Petlalcingo comenzó a llenarse con una tensión distinta, más espesa que en la bendición de las cosechas. No había música ni risas, solo pasos medidos, miradas esquivas, y el murmullo nervioso de quienes intuían que algo se iba a romper. Isabel llegó acompañada del ex topógrafo, caminando despacio, sin bajar la cabeza, con los documentos envueltos en un paño limpio. Al verla, algunos se apartaron como si temieran contagiarse de su conflicto. Otros la observaron con curiosidad contenida, recordando la escena de humillación que aún flotaba en el aire. Isabel sintió el peso de ese recuerdo, pero no dejó que la doblara. Había vuelto al mismo lugar, no para suplicar, sino para sostener su nombre frente a todos. Don Julián apareció poco después, rodeado de hombres conocidos por su lealtad, con el juez de paz caminando a medio paso detrás. Su presencia impuso silencio inmediato, como siempre había ocurrido, porque la costumbre es una cadena invisible. Sonrió al ver a Isabel, una sonrisa segura, casi indulgente, como si todo aquello fuera una molestia menor. Dijo en voz alta que la asamblea era innecesaria, que los asuntos ya estaban claros, intentando cerrar el tema antes de que empezara. El juez de paz asintió, repitiendo palabras sobre el orden y la tranquilidad de la comunidad. Pero esta vez, el murmullo no se apagó del todo, porque la curiosidad había abierto una grieta en el miedo. El topógrafo pidió la palabra con voz firme, sin alzarla, y esa calma inesperada desconcertó a varios. Isabel permaneció en silencio, sabiendo que la verdad no necesita empujones. El topógrafo desplegó el primer mapa sobre una mesa improvisada, y el papel crujió como si despertara de un largo encierro. Explicó fechas, referencias, nombres antiguos, señalando cerros, caminos y piedras que todos reconocían. Habló de repartos agrarios legítimos, de cooperativas campesinas, de registros que nunca debieron alterarse. Algunos hombres se inclinaron para mirar mejor, sorprendidos de verse reflejados en líneas trazadas décadas atrás. Don Julián intentó interrumpir, diciendo que esos papeles estaban desactualizados, pero el topógrafo continuó sin mirarlo. Sacó otro mapa, luego otro, y las coincidencias comenzaron a acumularse como gotas antes de la tormenta. El ambiente cambió. Ya no era solo la palabra de una viuda contra un terrateniente, era la memoria escrita enfrentándose al abuso sostenido por costumbre. Isabel fue invitada a hablar, y dio un paso al frente con las manos visibles, sin temblar. No acusó con insultos, ni levantó la voz. Relató hechos, fechas, recorridos de linderos que caminó desde niña. Contó cómo su padre le enseñó a guardar esos papeles porque sabía que algún día serían necesarios. Mencionó la promesa del suegro, sin adornarla, sin victimizarse, dejando que la sencillez pesara más que el drama. Mientras hablaba, algunos rostros comenzaron a cambiar, porque la historia sonaba demasiado conocida. Varios recordaron silencios antiguos, tierras perdidas, acuerdos verbales que nunca se respetaron. Isabel no pidió compasión, pidió que miraran los documentos y compararan con la realidad que pisaban. Y en ese acto, recuperó algo que le habían quitado en público: la autoridad sobre su propia historia. Don Julián respondió con dureza, acusando al topógrafo de resentido y a Isabel de manipuladora persistente. Dijo que la tradición no podía ser cuestionada por papeles viejos ni por mujeres inconformes. Pero sus palabras ya no caían igual, porque el suelo había empezado a moverse bajo sus pies. Un campesino mayor levantó la voz y preguntó por qué su parcela también aparecía reducida en esos mapas. Otro mencionó una cerca, movida años atrás sin explicación clara. El murmullo se transformó en preguntas, y las preguntas en incomodidad colectiva. El juez de paz evitaba mirar los documentos, sudando, consciente de que su respaldo empezaba a resquebrajarse. La autoridad arrogante, por primera vez, parecía tener grietas visibles. El topógrafo señaló directamente una ampliación del lindero firmada, sin autorización comunitaria. Explicó cómo se aprovechó la ignorancia de muchos para consolidar un despojo lento y silencioso. Nombró fechas, testigos
coincidencias que no podían descartarse como casualidad. El silencio que siguió fue pesado, porque nadie podía negar lo que estaba frente a sus ojos. Isabel sintió el pulso acelerado, pero también una claridad profunda. La humillación empezaba a cambiar de dueño. Don Julián apretó la mandíbula, consciente de que su imagen de protector comenzaba a desmoronarse. Algunos de sus aliados dieron un paso atrás, más por instinto que por convicción. El miedo empezaba a redistribuirse en la plaza. El sacerdote intervino con cautela, sugiriendo revisar los documentos con calma y buscar una solución justa. Esa palabra, justa, resonó distinta, porque no solía pronunciarse cuando don Julián estaba presente. La asamblea acordó suspender cualquier desalojo y formar una revisión comunitaria de los linderos. No era aún la victoria de Isabel, pero tampoco era su derrota anunciada. Don Julián se retiró sin saludar, con el rostro tenso, evitando cruzar miradas. Isabel permaneció en la plaza unos minutos más, respirando hondo, sintiendo el peso de las miradas ahora mezcladas con duda. Algunos se acercaron en silencio, sin pedir perdón, pero sin hostilidad. Eso, en la Mixteca, ya era un cambio profundo. Al regresar a Tehuitzingo, Isabel caminó más liviana, aunque sabía que el conflicto no había terminado. Los hombres armados no aparecieron esa noche, como si la certeza los hubiera hecho retroceder. Sus hijos la recibieron con preguntas en los ojos, y ella les dijo que había hablado con la verdad. No prometió finales felices, porque no quería mentirles como el pueblo había mentido tanto tiempo, pero les aseguró que nadie podía llamarlos ladrones sin enfrentar la memoria escrita. Esa noche, Isabel volvió a guardar los papeles, no como escudo, sino como testimonio. Sabía que la reparación no es inmediata, pero que el miedo ya no caminaba solo de su lado. Y esa noche, por primera vez desde la humillación, durmió sin sobresaltos. La semana siguiente transcurrió con una calma extraña, una calma que no tranquilizaba a nadie, porque estaba cargada de espera. En Petlalcingo, los saludos se volvieron torpes, como si la gente no supiera todavía desde dónde mirar a Isabel. Algunos evitaban cruzarse con ella, otros la observaban con respeto nuevo, todavía tímido, como si temieran equivocarse otra vez. Don Julián dejó de aparecer en la plaza, y su ausencia se sintió más fuerte que su presencia habitual. El juez de paz pospuso reuniones, citó excusas, y el sacerdote moderó sus sermones, evitando referencias directas a la obediencia ciega. Isabel regresó al trabajo diario, sembrando, limpiando surcos, reparando cercas, porque la tierra no entiende de asambleas. Cada movimiento suyo era observado, medido, comentado, pero ya no con la misma seguridad de antes. La injusticia había perdido algo esencial, la unanimidad. Una tarde, un grupo de campesinos mayores llegó a su parcela sin aviso previo. No llevaban papeles, ni exigencias, solo rostros, curtidos y miradas cansadas de cargar silencios largos. Uno de ellos habló primero, reconociendo que su propia tierra había sido reducida años atrás, sin explicación clara. Otro confesó que siempre sospechó de los linderos, pero nunca se atrevió a decir nada por miedo a represalias. Isabel escuchó, sin interrumpir, entendiendo que la reparación colectiva empieza cuando alguien se anima a romper el primer muro. No prometió soluciones inmediatas, solo compartió lo que sabía y lo que había aprendido. Aguardá. En ese intercambio, sin discursos, nació una complicidad distinta, basada en memoria compartida. Por primera vez, Isabel no estaba sola frente al apellido Salvatierra. La revisión comunitaria comenzó lentamente. Como todo lo que toca intereses antiguos, se formaron pequeños grupos para comparar mapas, recorrer linderos, medir distancias que nunca antes se habían cuestionado. El ex topógrafo acompañó algunos recorridos, señalando inconsistencias con paciencia, sin imponer conclusiones. Don Julián envió emisarios, con promesas veladas y advertencias suaves, pero ya no encontraban la obediencia automática. La gente escuchaba, asentía, y luego seguía su camino sin comprometerse, como quien aprende a protegerse del poder. Isabel participaba sin protagonismo, dejando que los documentos hablaran más que su historia personal. Sabía que, si se convertía en símbolo, el conflicto se personalizaría de nuevo, y ella quería que se entendiera que el problema no era una viuda, sino un abuso, sostenido durante años. Una mañana, el juez de paz citó a don Julián para revisar formalmente los registros. La noticia corrió rápido, y muchos supieron que algo se había roto de forma irreversible. Don Julián llegó serio, con menos acompañantes, y por primera vez se sentó a escuchar sin interrumpir. Los documentos fueron puestos sobre la mesa, uno a uno,
y cada coincidencia era un golpe silencioso a su autoridad. Intentó justificarse hablando de errores administrativos y costumbres antiguas, pero las fechas no lo respaldaban. El juez, presionado por la mirada colectiva, ya no pudo fingir indiferencia. La firma de don Julián apareció en registros que no debía haber firmado, y esa evidencia pesó más que cualquier apellido. El fallo no fue espectacular ni inmediato, pero fue claro. Se anuló el intento de desalojo y se reconoció oficialmente la parcela de Isabel como legítima. Se ordenó una revisión más amplia de linderos en la región, algo impensable semanas atrás. Don Julián no fue arrestado ni expulsado, pero perdió algo más valioso en esos pueblos: el respeto incuestionable. La gente comenzó a tratarlo con distancia, con cortesía fría, sin pedirle favores. El poder que se sostiene en el miedo se marchita cuando deja de ser absoluto. Isabel recibió la noticia sin celebración, porque sabía que la reparación verdadera no hace ruido. Solo respiró hondo y volvió al campo. En la escuela rural, los hijos de Isabel dejaron de ser señalados. Algunos niños incluso se acercaron con curiosidad, como si la justicia fuera algo nuevo que intentaban entender. La maestra pidió disculpas, sin mirarla del todo, pero cambió su actitud, permitiendo que la dignidad regresara al aula. Isabel observó esos pequeños cambios con atención, consciente de que la humillación deja marcas profundas. No exigió reconocimiento público y disculpas colectivas. Sabía que la vergüenza ajena necesita tiempo para acomodarse. Lo importante era que sus hijos ya no caminaban con la cabeza baja, y eso bastaba para seguir. Don Julián se recluyó en sus tierras, evitando la plaza y las reuniones comunitarias. Su nombre ya no imponía silencio, y esa transformación era más dura que cualquier sanción formal. Algunos de sus antiguos aliados se acercaron a Isabel con cautela, buscando rehacer relaciones. Ella no cerró la puerta, pero tampoco olvidó. Aprendió que perdonar no significa borrar, sino recordar sin dejar que duela igual. Continuó trabajando, sembrando, enseñando a sus hijos a leer la tierra y los papeles. La parcela volvió a ser un espacio de futuro, no de amenaza. Y la Mixteca, lentamente, empezó a mirarse a sí misma con menos miedo. Meses después, en una asamblea tranquila, se decidió revisar viejas decisiones tomadas por presión y silencio. No todas las injusticias se corrigieron, pero muchas dejaron de ser intocables. Isabel fue invitada a hablar, pero prefirió quedarse sentada, escuchando. Había aprendido que la reparación no siempre necesita voz. A veces, necesita presencia constante. El sacerdote habló de justicia con un tono distinto, más humano, menos impositivo. El juez de paz cambió su forma de actuar, consciente de que ya no podía esconderse. El pueblo no se volvió perfecto, pero se volvió menos ciego. Y ese cambio, en lugares así, es profundo. Al caer la tarde, Isabel caminó por su parcela con los hijos, señalando surcos y explicando cómo leer la tierra. Les habló de memoria, de trabajo, de dignidad, sin usar palabras grandes. Los niños escuchaban atentos, entendiendo que la justicia no siempre llega rápido, pero llega cuando se sostiene. El sol se escondía detrás de los cerros erosionados, tiñendo todo de naranja y sombra. Isabel respiró ese aire seco que tanto había sufrido, y lo sintió distinto, no porque la tierra hubiera cambiado, sino porque ella ya no caminaba con miedo. En la Mixteca, la injusticia muchas veces se disfraza de tradición, pero cuando la verdad se sostiene con memoria, trabajo y dignidad, ningún poder heredado logra borrar lo que es justo.